Hola, Dios les bendiga. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una palabra que por título le pusimos una pregunta y dice, lícito. El texto clave, ¿verdad?, para esta palabra está en 1 Corintios 6:12 y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que vamos a comenzar primeramente estudiando esta frase, todas las cosas me son lícitas. Muchas veces escuchamos esta frase y la utilizamos para decir, pues todo yo puedo hacer, todo lo que yo quiera, porque todo me es permitido, ya sea bueno o sea malo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Y cuando buscamos la definición de algo que es lícito, según la Real Academia Española, dice que algo que es lícito es justo, permitido y es según la justicia y la razón. O sea, que para que algo caiga en la categoría de ser lícito, no tan solo tiene que ir conforme a la ley, sino que tiene que ser algo que sea justo y que vaya de acuerdo a la razón. Otra definición, ¿verdad?, dice así, que es algo que está permitido por la ley o es conforme a la moral. Así que algo que es lícito va de acuerdo a la ley, pero también cumple con la moral. Y por lo tanto, si algo no está de acuerdo a la moral o no está de acuerdo a la ley, si algo no es justo o no tiene razón, por así decirlo, entonces eso no es lícito. Y cuando vemos esta frase nuevamente, dice, todas las cosas me son lícitas, cuando habla de lícitas, quiere decir que todas las cosas que van conforme a la ley, todas las cosas que van de acuerdo a la moral, entonces todas esas cosas me son lícitas. Y esta frase era una consigna que se decía, ¿verdad?, que decían algunos corintios cristianos para justificar algunas de las malas acciones que estaban haciendo en base, o sea, tratando de justificar que ellos tenían una libertad en Cristo. Para ellos la libertad en Cristo, ellos lo utilizaban para justificar también sus acciones. Así que ellos decían, todas las cosas me son lícitas. Las personas que decían esta frase no eran personas que no conocían a Dios, eran personas que conocían a Dios y eran personas, ¿verdad?, que se llamaban cristianos. Y en este versículo Pablo lo que está es haciendo una amonestación a ellos y Pablo no les está diciendo a ellos todas las cosas les son lícitas. Pablo les está recalcando esta frase que yo les decía, o sea, ustedes dicen que todas las cosas les son lícitas, pero yo les estoy diciendo que no todas les convienen. Ustedes dicen que todas las cosas les son lícitas, pero yo les estoy diciendo que no se pueden dejar dominar por todas las cosas. Y, ¿verdad?, dice que la libertad en Cristo es hacer todo aquello que va de acuerdo a su palabra y a la voluntad del Padre. Así que volviendo nuevamente a esta frase, cuando dice todas las cosas me son lícitas, en nuestro caso no necesariamente es que vaya de acuerdo a la ley o a la moral. En nuestro caso debe ir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es la ley en la cual nosotros nos debemos basar? La palabra de Dios. ¿Cuál es la moral que nosotros debemos tener? Lo que está establecido en la palabra de Dios. Hoy día, ¿verdad?, en el mundo hay muchas leyes que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, la ley del aborto. Hay muchos, ¿verdad?, actos que se justifican que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Así que lo que para el mundo es lícito, para nosotros no es lícito. Lo que el mundo dice que se puede hacer, lo que el mundo dice que es permitido, según lo que establecido en la palabra de Dios, según lo que Dios dice y lo que es moralmente justo, para nosotros no está permitido, para nosotros no es correcto hacerlo. Y así como hay cosas que la ley permite, pero para nosotros no son lícitas porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios, así también hay cosas que son buenas, pero cuando las usamos como excusas para no cumplir alguna responsabilidad, entonces no está bien. Por ejemplo, algo bueno pues es leer la palabra de Dios, tener nuestro tiempo con Dios, pero si utilizamos nuestro tiempo con Dios para evitar una responsabilidad, por ejemplo, si nuestros padres nos dicen, mira, tienes que fregar los platos, tienes que recoger la mesa, tienes que lavar la ropa, o sea, diferentes cosas,
si utilizamos nuestro tiempo con Dios para evadir la responsabilidad y no cumplir con nuestras responsabilidades, entonces realmente eso que es bueno se está volviendo en algo que en ese momento en específico no es lo que debemos hacer. Porque el primer mandamiento con promesa que establece la Biblia es el de honra a tu padre y a tu madre. Y si nosotros no estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre y estamos utilizando nuestro tiempo con Dios como excusa para no obedecer, entonces realmente estamos haciendo algo bueno, pero lo estamos utilizando de una manera incorrecta. Por lo tanto, cuando utilizamos las cosas buenas como excusa para evitar cumplir con nuestras responsabilidades, entonces es algo que no nos conviene. Y esto nos lleva a la primera premisa, que es que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Y qué cosas no nos convienen? Pues sabemos que las cosas que nos convienen son aquellas que no van conforme a la voluntad de Dios, son aquellas que el Señor no permite en su palabra, son aquellas que no son justas. Pero entonces, más fácil, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y verdad, en Efesios 5, 1 al 4 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Truhanerías es engaños. Así que en este versículo podemos ver, ¿verdad?, cosas que no nos convienen, como la fornicación, como el engaño, como las palabras deshonestas, necedades, mentiras, pero también podemos ver cuáles son algunas de esas cosas que sí nos convienen. No están todas, pero si leemos, ¿verdad?, ese capítulo completo de Efesios 5, podemos encontrar muchas más cosas que nos convienen. Y la número 1 es ser imitadores de Dios. Que cuando hablamos de ser imitadores de Dios, realmente yo entiendo que esto abarca todo lo demás, que este es el foco, ¿verdad?, de todo. Porque cuando somos imitadores de Dios, entonces vamos a tratar de andar en amor, vamos a tratar de ser santos y vamos a andar con acciones de gracia. Porque cuando tratamos de imitar a Jesús y cuando vemos la vida de Jesús y vemos cómo Jesús andó, vemos cómo Jesús caminó, cómo Jesús trataba a las personas, las cosas que Jesús hacía, entonces nos damos cuenta cuáles son esas acciones buenas que nos convienen, cuál es ese método de hablar que nos conviene. Y dice, ¿verdad?, que una de las cosas es andar en amor. Cuando nosotros andamos en amor, quiere decir que no andamos lastimando a nuestro prójimo, que no andamos, ¿verdad?, en controversias con las personas que están a nuestro alrededor, sino que buscamos, ¿verdad?, todo el tiempo ser justos, ayudar al que está a nuestro lado, que buscamos también, ¿verdad?, ser empáticos. Y número 3, ¿verdad?, tenemos ser santos. Y aquí, ¿verdad?, cuando escuchamos la palabra santos decimos, pero es que es imposible ser santo. El único santo es Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder alcanzar la santidad? Y tenemos esta idea de que algo santo es algo que es perfecto. Y algo santo, ¿verdad?, es algo que es puro, algo limpio. Y una de las definiciones claves de ser santo es algo que está apartado de la corrupción. Así que realmente nosotros sí podemos ser santos, nosotros sí podemos alcanzar la santidad, y eso es algo que el Señor nos pide, porque el Señor dice que seamos santos así como Él es santo. Y en Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, en cada área de nuestra vida, en lo profesional, en lo personal y en lo espiritual, en cada área de nuestra vida debemos buscar apartarnos del mal, hacer las cosas correctas, hacer las cosas según lo establecido en la palabra de Dios. Así que cuando habla de ser santos, quiere decir que vivamos una vida apartados del mal, una vida limpia, una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios. ¿Y cómo nosotros nos podemos apartar del mal? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarse del mal. Así que el temor de Dios, el respetar a Dios, el obedecer a Dios,
el buscar agradarle en todo tiempo y el buscar, ¿verdad?, seguir sus estatutos es lo que nos va a llevar a nosotros a apartarnos del mal y a poder ser santos. Cuando nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros y cuando nosotros realmente buscamos caminar en obediencia a su palabra y nos apartamos por completo de todo aquello que nos puede distraer, nos apartamos por completo de todo aquello, ¿verdad?, que nos puede dañar, entonces podemos comenzar a vivir una vida en santidad. Y número 4, acciones de gracia. Cuando hablamos de acciones de gracia, hablamos de reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos ha sido dado por Él, nos ha sido dado por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor, y es poder ser agradecidos y decir, sabes que nada de lo que yo tengo ha sido por mí, sino que ha sido por ti. Así que yo te doy toda la gloria, toda la honra y comenzar, ¿verdad?, que de nuestro corazón salga una alabanza de agradecimiento al Señor. Y muchas veces esto es algo que omitimos y más lo que hacemos es quejarnos, y en estos momentos, ¿verdad?, puede que suene algo difícil ser agradecidos, porque mientras la gente está enfocada en, mira, no puedo salir, mira lo que está pasando, ahora yo no sé cuándo yo voy a poder volver a ver a las personas que queríamos, no sabemos cuándo vamos a volver a ver a nuestros amigos, cuándo nos podamos volver a reunir y a celebrar sin la necesidad de guantes, sin la necesidad de mascarilla, sin tener, teniendo, ¿verdad?, ese contacto que teníamos con las personas. Y muchas veces, ¿verdad?, puede que suene, pero ser agradecido cuando las cosas no están yendo como yo pensaba que iban a ir, ser agradecido cuando las cosas puede que no vayan, ¿verdad?, que parece que el Señor no está obrando a mi favor. Pero realmente cuando hablamos de ser agradecidos, hablamos de ser agradecidos en todo momento, es ser agradecidos en los momentos buenos y ser agradecidos en los momentos que estemos pasando por dificultades, que estemos pasando por necesidades, porque que estemos pasando por esos momentos no quiere decir que el Señor se haya olvidado de nosotros, sino que el Señor está obrando, pero a lo mejor no lo podemos ver. Muchas veces tenemos que tener esto en cuenta, que a lo mejor, aunque las circunstancias no vayan conforme a lo que nosotros pensamos y nosotros puede que tengamos en nuestra mente, es que no va a funcionar, es que ya nada va a volver a ser lo mismo, ahora las cosas van a ser peor que antes, pero realmente el Señor está provocando algo nuevo en nosotros y tenemos que ser agradecidos por eso. Se trata de ser agradecidos en todo momento, vivir una vida agradecidos delante del Señor, porque el simple hecho de poder estar vivos, el simple hecho de poder respirar, de al menos tener a nuestros seres queridos a nuestro lado, eso es algo que realmente vale estar agradecidos por, es algo que realmente podemos ver la gracia y la misericordia del Señor para con nosotros y para con nuestra familia y con nuestras vidas. Y ya vimos cuáles son aquellas cosas que nos convienen. Y vimos número 1, que es ser imitadores de Dios. Número 2, andad en amor. Número 3, ser santos. Y número 4, acciones de gracia. Así que tenemos estos 4 puntos que son algunos de los que nos convienen, pero como dije, si leemos Efesios 5 podemos encontrar muchos más. Y por último tenemos que todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y cuando hablamos de dejarnos dominar, es que no podemos permitir que las cosas nos gobiernen y nos atrapen en un punto donde nosotros no podamos hacer lo que realmente necesitamos hacer y lo que realmente nos conviene. Y en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que lo que podemos ver en este versículo es que sí van a llegar tentaciones a nuestra vida, sí van a venir situaciones donde se nos van a presentar ciertas cosas que nosotros que nuestra carne va a querer hacer, pero en nuestro espíritu nosotros sabemos que no nos conviene. Y nosotros no nos podemos dejar dominar por lo que quiera nuestra carne, sino que tenemos que permanecer firmes y resistir para poder hacer las cosas que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, para poder huir de esa tentación, para poder vencer esa tentación.
Y dice, ¿verdad?, que el Señor, a pesar de que van a venir tentaciones a nuestra vida, dice que Él nos dará la salida. Para que así, ¿verdad?, como mismo vino la tentación, así nosotros podamos vencer y salir de ella. Y uno de los versículos que me gusta mucho es que dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Así que, ¿qué podemos hacer para no dejarnos dominar por aquellas cosas, para no caer, ¿verdad?, en ese engaño y en ese ciclo vicioso, ¿verdad?, de estas cosas que no nos convienen. Número 1, velad y orad. Velad y orar, resistir, permanecer firme, buscar en todo tiempo la presencia de Dios, buscar aferrarnos a su voluntad, buscar hacer las cosas que sabemos que Él quiere para nuestra vida, que sabemos que Él quiere que hagamos, que en lo que Él quiere, ¿verdad?, que nos enfoquemos. Buscar enfocarnos en aquello que es bueno, en aquello que sí nos es permitido, en aquello que sí nos conviene. Y por último, en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos ponemos, ¿verdad?, la armadura de Dios para poder luchar contra las tentaciones, para poder luchar contra aquello que parece bueno pero realmente no lo es, con aquello que puede que parezca lícito pero realmente no nos es lícito, con aquello que parece que nos conviene pero realmente no nos conviene, con aquello que viene para dominarnos, con aquello que viene para que caigamos en ciclos viciosos, con aquello que viene para que caigamos, ¿verdad?, en un punto donde parece que ya no hay salida. Pero el Señor dice, ponte mi armadura, permanece firme, vela, ora, para que no caigas en esa tentación, para que no caigas en el engaño. Así que el punto de todo esto es que permanezcamos firmes en la palabra de Dios, permanezcamos firmes en nuestra relación con Dios, busquemos a Dios, busquemos su presencia, busquémosle en la intimidad, para que cuando vengan las tentaciones, para que cuando venga aquello, ¿verdad?, que parece bueno, no nos dejemos engañar, no nos dejemos dominar por aquellas cosas que vienen para engañarnos, por aquellas cosas que vienen para hacernos caer. Busquemos permanecer firmes en el Señor, busquemos permanecer firmes en su palabra. Esto es una decisión que tenemos que tomar todos los días, la decisión de permanecer firme, la decisión de velar, la decisión de orar. Es algo que tenemos que decidir todos los días, decidir, ¿sabes qué? Yo voy a permanecer firme, yo no me voy a dejar tambalear, yo no me voy a dejar dominar. Porque cada día van a venir situaciones, cada día van a venir tentaciones. Pero lo que nos debe de importar es aquello que el Señor ha dicho que debemos de hacer. Lo que nos debe importar es aquello que el Señor ya ha establecido en su palabra. Si nos aferramos a su palabra, si nos aferramos a su voluntad, vamos a tener las herramientas necesarias para poder vencer en cada tentación. Muchas veces esas cosas que vienen a dominarnos son cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuáles son esas cosas? Número 1, conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué cosas tú no quieres, Señor, de mí? ¿Qué cosas son las que a mí no me convienen? Así que vamos a orar en este momento y pidámosle a Dios que sea Él guiándonos, ¿verdad? Conocer cuáles son estas cosas que a nosotros personalmente nos convienen, porque el propósito de Dios para cada uno es diferente, la voluntad de Dios para cada uno es diferente, y a lo mejor las cosas que a mí me convienen no son las cosas que a ti te convienen, a lo mejor las cosas que le convienen a mi hermana no son las cosas que me convienen a mí. Así que vamos a orar en estos momentos. Señor Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos has amado. Gracias, Señor Padre amado, porque nos has permitido permanecer en salud, Señor. Gracias, Padre, porque podemos vivir un día más para contar de tus bondades, Señor, para adorarte y glorificarte. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti pidiéndote, Señor Padre amado, que seas tú revelando tus propósitos a cada una de nuestras vidas, Señor. Que seas tú mostrando tu voluntad, Señor, para con nosotros, Padre. Te pido, Señor Padre, que seas tú ayudándonos, Señor Padre amado, a saber distinguir, Señor, entre las cosas que vienen para engañarnos y no dejarnos
cumplir ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, y que podamos permanecer firmes, Señor, y no dejarnos dominar por ninguna de estas. Te pido que seas tú, Señor, aclarando, Señor, en nuestras vidas cuáles son aquellas cosas que nos convienen y aquellas que no nos convienen. ¿Qué es lo que tú anhelas, Señor, para mí? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga, Padre? Y te pido en este día, Señor, que seas tú revelando a cada corazón, Señor, Padre amado, tu voluntad, Señor, que seas tú trayendo discernimiento, Señor, a nuestras vidas para poder distinguir entre las cosas, Señor, buenas, Señor, Padre, y aquellas, Señor, que aun siendo buenas, no van de acuerdo a tu propósito para nuestras vidas, Señor. Te pido que seas tú ayudándonos, Señor, a permanecer firmes. Que seas tú ayudándonos, Señor, Padre amado, y dándonos las fuerzas necesarias para luchar cada día, Señor, y poder salir victoriosos de cada situación, de cada circunstancia, Señor. Que a pesar, Señor, Padre amado, de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, tu palabra y tu voluntad sean nuestra guía, Señor. Que no nos dejemos dominar por nuestras emociones, sino que podamos permanecer firmes y enfocados en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, Padre amado, que seas tú guiándonos, Señor, Padre amado, a permanecer en tu presencia, Señor, a permanecer, Señor, en tu voluntad día tras día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los invitamos a que puedan reflexionar con nosotros por medio de este cántico que se llama Adorándote, para que juntos podamos adorar a Dios y reflexionar también en la letra de esta canción. Quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón y contemplar tu mirada, abrazar